Buenas tardes a todos y a todos. Un placer estar acá, un gusto. Muy bueno poder encontrarse ahí, usando las palabras de Leonardo, en un momento tan grave, ¿no? Crítico, dramático, ¿no? En que encontrarse para pensar cómo lidiar con ese presente que nos acomete es una tarea urgente, ¿no? Y en ese sentido quería agradecer y felicitar a Adrián, por el coraje también de emprender un trabajo de eso en tiempos muy difíciles, ¿no? El proyecto empezó pre-pandemia y durante la pandemia también, en fin, fue desarrollándose. Fue un gusto poder participar de él y ayudar en la medida de lo posible. Y ver, bueno, a dónde llegó y lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, un placer, una alegría. El primer libro que Adrián organizó yo estar, en fin, por una serie de motivos no pude. Entonces, esa alegría gana una dimensión especial. Y también haciendo eco de las palabras de Adrián, ¿no? Y un poco recuperando lo que Pablo decía. Bueno, no sé si me conocen, yo soy Santiago Pich, de Córdoba, pero vivo en Brasil, ¿no? Empecé ya sin presentarme. Vivo aquí en Santa Catarina, en un lugar que muchos argentinos vienen para sus vacaciones, en Florianópolis, ¿no? Trabajo acá en la Universidad Federal de Santa Catarina ya hace un buen tiempo. Eh, y bueno, desarrollo un trabajo en el campo de la filosofía, de epistemología de educación y de la educación física, ¿no? Eh, y trabajo en el grado y en el posgrado en un programa de doctorado en ciencias humanas. Bueno, entonces quería situar un poco el texto, de lo que yo he escrito y cómo se situó dentro del libro. Me parece que esto también puede ser algo importante, entonces haciendo eco de las palabras de Adrián. Me parece que es un libro que expresa un coraje, que yo diría que es afectuoso en dos sentidos, ¿no? En el doble sentido, pensando aquí spinozianamente, ¿no? O sea, de que es algo en realidad del conatus, ¿no? Spinoziano, ¿no? Que nos lleva a pensar, que nos lleva a pensar aquello que afecta el cuerpo, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que puede un cuerpo, ¿no? Y eso que nos lleva a pensar. Entonces, nunca se piensa sin que haya una afectación. O sea, algo que toca a quien lo dice, ¿no? Y toca en el sentido que lo interpela, ¿no? Y ese tocar, y siempre tocar, que es un tocar encarnado, o sea, es un tocar corpóreo, ¿no? Y en esa condición corpórea, en la parte que nos afecta y que en la relación con el mundo en que pensamos. Entonces creo que ese es un primer registro de afectación, ¿no? O sea, como que el mundo en el que vivimos nos interpela y esa interpelación siempre es corpórea, y a partir de esa interpelación que es corpórea, pensamos algo en relación al mundo que vivimos y al presente que habitamos, ¿no? Y el otro sentido de afecto es que ahí me voy a usar una frase que siempre mi orientador, mi padre, ¿no? Que fue mi padre, falleció hace unos años, fue mi director de tesis, mi colega de trabajo también, una gran persona, una de las personas más brillantes que conocí en mi vida, que se llama Sabino Asman. Eh, bueno, él siempre repetía esa frase, un principio de existencia, ¿no? Que dice que entre amigos se vive y se piensa y se actúa mejor. O sea, cuando uno está afectado, ¿no? Por un lazo de amistad, un lazo afectivo, por tanto, la afección de la amistad, ahí uno puede entender que hay un mundo posible por vivir. Y ciertamente en los tiempos de barbarie en los que vivimos, es un acto político fundamental para poder lidiar con ese tiempo y para poder resistir y reexistir en esos tiempos, ¿no? Entonces, creo que eso es, bueno, ya eso es más que importante para justificar la relevancia de ese proyecto, de ese libro que nos congrega, nos agrega, nos interpela y nos cuestiona. Y un segundo elemento, entonces el primero es la idea de la afectación, y la segunda es esta idea de que también interpela a una determinada corriente del campo de la formación humana y la educación física, que pasa algunas décadas para acá, ¿no? En que se inaugura un nuevo, disculpen, como tengo unas palabras en portugués, un nuevo momento, ¿no? De lo que se llama de la corriente progresista de la educación física, y que es no solamente algo
localizado en un lugar, en Brasil, en Argentina, en el mundo, podemos decir, pero creo que en la región, pensando en la región es algo importante por una serie de motivos de historia reciente que también tenemos en común y que ahora volvemos a tener las sombras de las botas presentes, ¿no? O las sombras no, las botas presentes encima de las cabezas, Así son. que es algo peor. Bueno, si eso pasa, esta corriente que justamente se propone pensar una formación humana y una formación en el campo de la educación física, que parte de principios ético-políticos, ¿no? De una sociedad democrática en la cual las diferencias sean reconocidas, las desigualdades sean enfrentadas, que haya un no decisivo a la barbarie, también precisa repensar qué es lo que hizo, cuáles son sus promesas iniciales y cuáles son sus alcances y sus límites. Entonces, en ese libro viene un momento muy importante en el que esa propia corriente está revisando sus postulados y en qué medida puede y necesita reinventarse a partir de sus promesas iniciales y también de un mundo que ya no es otro, que es otro decisivamente el momento inicial, y como ya fue dicho acá, que la pandemia marca una ruptura drástica en la manera como vivimos y cómo nuestros cuerpos son afectados, ¿no? Bueno, actualmente desarrollo un trabajo que tiene que ver con esta cuestión del el gobierno por algoritmos, ¿no? Y estamos trabajando con una persona muy interesante, un argentino exiliado en Francia por la dictadura, llamado Miguel Benazayac, que es uno de los más importantes pensadores del mundo en ese registro en la actualidad, ¿no? Pero bueno, entonces creo que estos son dos elementos muy importantes, la idea del afecto y la idea de la reinvención de una corriente que precisa pensar su devenir, ¿no? Y en ese pensar su devenir, eh, pensar cómo vive, cómo existe, qué propone, ¿no? Para una educación física que esté a la altura del tiempo presente, ¿no? Una educación física que esté a la altura del tiempo presente, ¿no? Si entendemos que pensar o, ¿no? El trabajo intelectual, como decía Foucault, es hacer una ontología del presente, o sea, interpelar el mundo en el que habitamos y intentar entender la relación que con él establecemos, ¿no? Por tanto, tiene un principio ético-político fundante, ¿no? Bueno, ahí, ahora sí, entrando en el texto, ¿no? Entonces creo que la interpelación, el convite, ¿no? Que Adrián nos hace muy afectivamente, muy cariñosamente. Tengo que destacar eso, ¿no? Adrián fue muy generoso en su invitación conmigo, ¿no? Después de algunos años que no teníamos contacto, entonces fue algo muy bonito también para mí, esa, 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 esa retomada de un diálogo muy importante. Y bueno, y aquí, cuando Adrián me hizo esa invitación, en ese movimiento, estaba haciendo cosas diferentes también, de las que hacía ya unas décadas atrás, y bueno, una de las cosas con las que me he ocupado es intentar entender, ¿no? El pensamiento antropológico contemporáneo y cómo eso puede ser útil para pensar la formación humana y el campo de la educación corporal, la educación física particularmente. Y hay uno de los pensadores con los cuales he trabajado, sigo, pero un poco menos, se llama Timothy Ingold, que es un escocés, ¿no? Y que ha desarrollado una teoría antropológica que tiene una fuerte ligación inicial, por lo menos, con la fenomenología, ¿no? Eh, y que actualmente está haciendo un diálogo también con el postestructuralismo francés, con Deleuze y Guattari. Bueno, este autor nos propone pensar que es un poco una pregunta básica de antropología, ¿no? Eh, ¿Qué significa hacer cultura y qué significa insertarse en una tradición? ¿No? Bueno, puede decir lo que no es para Ingold y después decir qué es, ¿no? Bueno, no es entender que la tradición es algo cristalizado, que tiene formas a priori dadas y que en las cuales uno debe inserirse, pegando acá un ejemplo típico, por ejemplo, y tiene que ver con el campo de educación física, cuando, y ahí Leonardo un poco decía eso, que decía, bueno, el campo trabaja con, por ejemplo, danzas folclóricas, que se hacen dentro de un mismo patrón y que no pueden ser cambiadas porque así son, así siempre fueron y así siempre serán, ¿no? Y más, medimos cuánto se gasta de energía, cuánto eso tiene que ver con determinados sistemas energéticos que actúan, son movilizados. Pero al final, la idea es que hay una forma
cultura cristalizada y que se mistifica y que debe ser reproducida. Bueno, eso no lo es. Tampoco lo es un conjunto de contenidos culturales que parecen ser los objetos que la cultura va produciendo a lo largo del tiempo, a pesar de que esos sean objetos en devenir, ¿no? Que se modifiquen. Tampoco es Ingold la forma en la que la cultura se produce y se procesa. Pero entonces, bueno, ¿qué es? Entonces, ¿no? Porque esa es una respuesta más o menos clásica, ¿no? ¿Qué es Ingold? Bueno, es la formación del sujeto, por tanto, para él esta relación con la cultura siempre implica formación humana, es la formación del sujeto a partir de una determinada forma de percepción del mundo en que vive. Y esa percepción es un legado cultural que tiene que ver con la relación con el otro. O sea, cuando estamos con un otro, nosotros nos inserimos interpretativamente y creativamente en una tradición a partir de un modo singular que esta tradición produjo de percibir el mundo. Entonces, por tanto, no es, y ahí Ingold propone que esta percepción, por tanto, no hay cultura sin cuerpo, y el cuerpo en cuanto no organismo, o sea, ¿qué es lo que significa producir un cuerpo? Para él, significa inserirlo o sea, pasar de un organismo a un cuerpo, para que cuando deviene cuerpo, se insira en un modo propio, singular y siempre en modificación de percepción del mundo. Y esta percepción del mundo implica en que, por tanto, tiene un fundamento corpóreo. Para él implica siempre una relación de una atención variante, ¿no? Que por así yo lo he llamado, por eso el título del texto. O sea, algo que alguna vez, si alguien se acuerda un poco de Benjamin decía, bueno, ¿qué es un flaneur? ¿No? Bueno, un flaneur es un tipo que anda con una atención desatenta, ¿no? Es un vaguear atento, ¿no? Normalmente nos pensamos que el vaguear eh, es estar sin mucha preocupación con un objeto determinado. Aquí se trata de un vaguear atento. Es un vaguear que tanto no hay sin una ruta fija, voy de acá hasta acá, tengo un mapa, ¿no? Sin Google Maps, ¿no? Que nos lleva de un lugar a otro, sin un vaguear, ¿no? Pero atento al acontecer, ¿no? Entonces, por tanto, un vaguear que está atento al devenir, ¿no? Atento al acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente de una carrera de 100 metros, esa es mi especie, yo hacía atlético, ¿no? Carrera con vallas, ¿no? Entonces, tienes que ir de acá hasta acá, tienes que tener una ideación de todo el trayecto y mantener una atención muy precisa de a dónde vas. Aquí se trata de no, de algo pensado así como un andarilleo, ¿no? Andarillar, ¿no? Andariego, que va en los meandros de su caminar, produciendo su caminar, ¿no? Y en ese produciendo su caminar, se produce así en la relación con el otro, ¿no? Entonces, ahí evidentemente eso nos permite interpelar de forma decisiva la manera como vemos a la relación que se establece con el sujeto y cómo percibimos nuestro cuerpo en las prácticas corporales, que va en la contramano de lo que la norma del deporte moderno nos determina que debe ser hecho de forma correcta, ¿no? Entonces, por tanto, implica siempre relación de invención, ¿no? Con aquello que nos acontece, ¿no? Entonces, por tanto, no una adecuación a formas a priori. Bueno, más, yo invito a ustedes a leer el texto, después me puedo dejar mi contacto, si quieren que charlar, siempre es algo muy interesante, y les invito a leer el libro entero, que es una excelente experiencia. Pero bueno, para mí la verdad sí, seguramente será para todos. Bueno, gracias, un abrazo. Infelizmente voy a tener que salir rápido, tengo un compromiso en un ratito. Pero bueno, le agradezco a Tulio, a Adrián, a todos los que están acá presentes. Y bueno, seguiremos encontrando por esto y ojalá presencialmente en algún momento que la presencia se hace necesaria. Y bueno, un abrazo a todos.